Muy bien, entonces ingresen por favor a su Stata. Lo que hacemos primero, como siempre, es abrir un archivo de LOG, ¿no es cierto? Entramos a archivo, guardar salida, el archivo LOG para guardar la salida, y le damos clic a comenzar. La sesión de hoy día es para explicarles el uso del software para hacer cálculos de pruebas de hipótesis con pruebas no paramétricas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ponerle no paramétricas. Colocamos cambiamos el tipo de archivo a .log, no se olviden, .log, y colocamos no paramétricas. Listo, ya tenemos nuestra ventana de resultados del software abierta y grabando todos los resultados que vamos a calcular. Ahora nada más necesitamos ingresar la base de datos. Abrimos, ¿no? Con el menú o simplemente le damos clic al icono de abrir y vamos a ingresar o cargar la base de datos escolares en el software Stata con abrir. Y tenemos esta base pequeña y ya tenemos todo listo para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Esta vez vamos a usar la ventana de comandos y al final vamos a grabar todos los comandos en nuestro archivo de edición de datos, perdón, en nuestro archivo de ejecutable, que es el archivo .do al final. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo quisiera que, por favor, interactúen conmigo y puedan conectar su micro para responder las preguntas que les voy a hacer. No sientan temor, por favor, de equivocarse, porque este es el momento de equivocarse. Se supone que esta es una clase y todos vamos a aprender. ¿Qué es lo primero que hacemos para saber qué tipo de datos son, de qué se tratan, qué comandos usaríamos de los que hemos utilizado en las dos primeras sesiones de la clase? Describe, doctor. Perfecto. Muy bien. El primer comando sería describir para ver qué tipo de variables tenemos. Tenemos una base de datos de 200 observaciones, o sea, solamente han encuestado a 200 sujetos. Hay 11 variables y la etiqueta de las observaciones dice 200 sujetos escolares de high school, quiere decir, obviamente es secundaria, ¿no? La primera variable es ID, que generalmente se le asigna a un número que va a ser el identificador del sujeto de investigado. Female. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el otro comando, ¿no? Para ver de qué se trata la variable. Cuando uno quiere saber qué es lo que tiene una variable, ponen codebook o codebook y el Y nombre. su variable. Exacto, muy bien. Y ahí tenemos una variable dicotómica, 0 es hombre y 1 es mujer. ¿De acuerdo? Ahí están las etiquetas. Muy bien. Female quiere decir variable el sexo, pero en este caso se le asigna el valor de 1 a las mujeres. Son 109 mujeres, 91 varones. Luego está raza. SS se supone que es socioeconomical status, que quiere decir estado socioeconómico. Luego está el tipo de colegio, el tipo de programa, y estos son scores de evaluaciones para cuantificar el rendimiento en lectura, escritura
matemática, ciencia y ciencia, o estudios sociales o ciencias sociales, ¿no? Ciencias puras, ¿no? Ciencias sociales. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Algo quiere agregar algo? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué quisieran explorar? ¿Cómo lo quisieran explorar? Tal vez podría... Sí, les escucho, les escucho. Bien, vamos a hacer una comparación de scores de ciencias sociales entre sexos. ¿De acuerdo? Tal vez quisiéramos saber, comparar el puntaje en ciencias sociales entre hombres y mujeres, por decir. ¿Cómo podríamos hacer un resumen del score? Entiendan que, fíjense, el score de ciencias sociales y todos los scores están en variables cuantitativas. Vamos a poner el codebook de ciencias sociales. El score tiene un rango de 26 a 71. 26 es la nota más baja, 71 es la nota mayor. Hay 22 valores únicos, el promedio es 52.405, la desviación estándar es 10.7351. ¿Cómo podríamos sacar el resumen de evaluación numérica de la nota de el puntaje de ciencias sociales entre hombres y mujeres? Un análisis comparativo de los datos. ¿Cuál es el comando? ¿Con el alfa, doctor? ¿Con cuál? No le escuché, no se escuchó. ¿Con el alfa o no? ¿Con el test student, no era? Esto es para comparar, así es. Es una prueba de hipótesis. Muy bien. Test student es para comparar las medias entre dos grupos, teniendo en cuenta que el puntaje de ciencias sociales es un puntaje numérico. Primero habría que calcular las medias, la mediana, la varianza, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos dicho que en el primer análisis exploratorio sería sum, ¿no es cierto? Pero para ordenarlos y separarlos por grupos, habíamos visto que en el comando era by sort. Anem, sum. Female es luego que Dos puntos. le ponemos by sort quiere decir Stata, ordéname la base de datos por la variable, y la variable acá que es de sexo es female, ¿no es cierto? El nombre de la variable es female. Luego ponemos dos puntos y recién ponemos sum y la variable que es el puntaje, ¿cierto? Pongámosle detalle para que calcule todos lo que necesitamos y le damos enter. Y miren, los hombres, el promedio de notas o puntaje, el promedio del puntaje en ciencias sociales en hombres es 51.8 y en las mujeres 52.9. ¿De acuerdo? Acá las mujeres tienen mejor puntaje en ciencias sociales que los varones. La mediana de los hombres es 51 y la mediana en las mujeres es 56. Ahora, fíjense ustedes, la diferencia entre medias es apenas de 1 punto.
1.2 casi, ¿no? Pero la diferencia en mediana es bastante, de 51 a 56. 5 puntos de diferencia de mediana. Cuando tú tienes una distribución de una variable, la de los varones es 51 la mediana y 51 la media. Quiere decir que la distribución de los puntajes es... A ver, apelo a sus recuerdos sobre el curso que más odiaban, perdón, que más les agradaba, que es bioestadística. Y les pregunto, cuando en una variable numérica, la media y la media y la mediana son iguales, la distribución, la forma del histograma de esa variable, ¿es simétrica o asimétrica? Simétrica. Es simétrica, correcto. Cuando media y mediana son iguales, y moda, obviamente, es una distribución simétrica. Pero ¿qué pasa cuando la media y la mediana no son simétricas? Hay un sesgo, ¿no es cierto? Hay una cola que es más larga que la otra. Comprobémoslo. Yo voy a poner histogram, la variable numérica que nos interesa, que es, perdón, SOX. ¿Ya? Pero le voy a pedir que me lo separe por female, que es el nombre de la variable de sexo. ¿De acuerdo? Yo le pongo histogram, la variable numérica que queremos hacer el gráfico, le pongo una coma, y by quiere decir, hazme 2 histogramas según esta variable. Un grupo para los hombres y otro para las mujeres. Ahí está. Si ustedes se fijan, en la de los hombres, la media y la mediana es similar, y vean ustedes, no es tan diferente, ¿no es cierto? En cambio, en las mujeres, la cola de la izquierda es más larga. Y acá cae más rápido. Entonces, las mujeres tienen edades menores o valores extremos a este lado que hacen que la cola izquierda sea más larga. Si la cola izquierda es más larga, quiere decir que en la distribución de la variable del sexo femenino, el valor del sesgo en números negativos debe ser grande. Y eso es perfectamente comprobable acá, miren. El sesgo es 0.3 negativo, y acá es el sesgo es 0.35, ¿no? Negativo. Hay dos, en ambos hay sesgos negativos. Muy bien. Ahora, cuando uno utiliza TDStudent, los grupos de comparación deben tener una distribución normal o aproximadamente normal. ¿Ya? Para saber si es que ambos grupos tienen una distribución normal. Doctor, Sí. el comando anterior no me sale el gráfico, me sale rojo. Sí, doctor, me pasa lo mismo. Entiendo. Entonces, el tema del gráfico no se estrese, no se preocupe, lo podemos ver incluso acá mismo. ¿No? Vamos a cerrar el gráfico. Bien, continuemos. Entonces, hay una forma que nos permite darnos cuenta de si es que la distribución de una variable numérica es o no es
normal. Y eso se hace a través de una prueba de hipótesis que hay de varios tipos, ¿no? Hay la prueba de Kolmogorov-Smirnov, hay la prueba de Shapiro-Wilk. La que vamos a utilizar es Shapiro-Wilk. Entonces, el comando es swilk. Y vean ustedes, la prueba de Shapiro-Wilk nos dice en su hipótesis nula que los datos de la variable tienen una distribución normal. Si la hipótesis nula es que los datos tienen una distribución normal y tenemos un valor P de 0.0386, ¿esto de acá es mayor o menor que 0.05? Menor. Es menor, por lo tanto, ¿rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Se rechaza. La Se rechazamos. rechaza. Exacto, muy bien. Entonces, tenemos un dato de que la distribución del puntaje de el puntaje en ciencias sociales no tiene una distribución normal, tiene una distribución sesgada. Siempre a la izquierda por los sesgos de acá, ¿no es cierto? Son negativos, quiere decir, cuando los sesgos son negativos, tienen sesgos hacia la izquierda. Ahora, partiendo del hecho de que son pocas observaciones, son 109 en un grupo y el otro creo que son 81, no, 91, porque son 200 sujetos, ahí vamos a enfrentar un problema. Fíjense, la distribución muestral de una variable numérica cuya muestra es bastante grande, tiende a la normalidad. O sea, mientras más grande es el tamaño de muestra, la distribución muestral de esa variable numérica va a ser, tiende a ser normal. Eso es lo que postula el teorema del límite central. Pero cuando tienes muestras pequeñas y tienes datos muy sesgados, lo más recomendable no es utilizar una prueba como TD-Student en estos casos. En estos casos, cuando tienes muestras pequeñitas y estás comparando variables numéricas con una distribución muy sesgada, probablemente lo más conveniente ahí es utilizar pruebas no paramétricas. No paramétricas. Ahora les explico. Ustedes me van a decir, pero doctor, ¿cuánto se considera pequeño? ¿Cuán pequeño es una muestra? En muchos casos se advierte que cuando las muestras por grupos es menor de 30, ahí es muy inestable o peligroso utilizar pruebas paramétricas. En muestras por grupos, estoy hablando, si comparas sexo masculino y femenino, tendrías que tener 30 o menos en cada grupo. En ese tipo de evaluaciones, lo más seguro es usar una prueba paramétrica. Y cuando tienes entre 30 y 100 y las distribuciones son muy sesgadas, o sea, tienen un sesgo muy grande en la distribución, también se recomienda preferible usar pruebas no paramétricas. Ahora, ustedes me dicen, ¿no? Pero doctor, la mayoría de investigaciones sean en estudios clínicos con pacientes o encuestas donde las muestras son 300, 800, 200 sujetos, 100 pacientes, 100 casos versus 100 controles, o 120 casos versus 120 controles, etcétera, etcétera, no vamos a tener problemas en ese sentido porque son bastantes pacientes. Depende de la distribución. Si la distribución son muy sesgadas, definitivamente es más estable y más robusto utilizar una prueba no paramétrica. Y ahora, los estudios que son más característicos, que utilizan pocos sujetos,
son, por ejemplo, los estudios experimentales. Cuando ustedes, por ejemplo, evalúan el efecto de el extracto de la planta XXX en la velocidad de coagulación en ratas albinas. Ustedes no van a, pues, a experimentar con 250 ratas por grupo, eso es imposible. Generalmente se trabaja pues con grupos de 10 ratitas, 8 ratas por grupo y vas comparando. En ese caso, la variable que tú estás midiendo, que es tiempo de coagulación, se mide en segundos y es una variable numérica. Y estarías comparando medianas o medias, porque calcularías el tiempo de coagulación en tu grupo, o sea que sería el promedio o la mediana de la coagulación entre las 8 ratitas versus las otras 8. Y como son grupos pequeñitos, o sea, vale decir que son pocos sujetos los que se comparan, ahí es absolutamente necesario utilizar pruebas paramétricas. ¿Ya? Si lo haríamos con la prueba de TED-Student, esta comparación que hemos hecho, haríamos t-test, ¿no es cierto? Este sería el comando, ¿no es cierto? Sería t-test, la variable numérica de comparación, by, para separarlo en los dos grupos, female, que es la variable sexo, ¿no es cierto? Le damos enter. Perdón, me equivoqué en el... Me equivoqué en el... Muy bien, y con el t-test no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Pero sabemos de que la inestabilidad de la comparación por el hecho de que son dos distribuciones bastante sesgadas, es mejor utilizar una prueba no paramétrica. Este es el comando para una prueba de Mann-Whitney, se llama. Rank Sum. Y esto. La prueba no paramétrica se llama la U de Mann-Whitney, que es este de acá. Mann-Whitney Test. Entonces, esta prueba no paramétrica no compara la distribución muestral de las medias. Compara las medianas, ¿no? Y si bien acá no hemos encontrado una diferencia significativa, en los casos donde los sujetos son poquitos, esta es la prueba que deben utilizar. Esta es la prueba más confiable que deben, la prueba más apropiada, sería el término adecuado, ¿no? La más apropiada para usar. Rank Sum, la variable numérica por female, que es la variable sexo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la alternativa no paramétrica para la prueba de TED-Student al comparar una variable numérica en dos categorías o en dos grupos? Ustedes me van a decir la prueba de Mann-Whitney, cuyo comando en stat es rank sum, la variable numérica, luego le ponemos la coma para las opciones y dividimos en esos dos grupos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos a comparar otras variables numéricas. Vamos a ver el score de lectura. ¿Ya? En cada clase vamos a ir aprendiendo un comando adicional. ¿Ya?
el comando que le hemos dicho así zoom es, nos permite, si no le ponemos opciones, nos da esos valores del el read, quiere decir, es la variable de score de lectura, ¿ya? Miren. Nos da la media. Doctor. Sí, te escucho. El anterior comando no me salió error. ¿El ransom? Sí, el ransom. A mí igual. Sí, doctora, a mí también. A mí también. ¿El resto está ok? Sí, doctor. Doctor, el problema es con doctor. Instagram y con Ramson. Sí, igual. Sí, igual sale error con los dos. Ya, lo más seguro es o sea, eliminar ese stata y volver a descargar otro que yo les voy a pasar después de la clase, ¿ya? Les voy a compartir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Para enviárselos una vez a todos. Mira, hagamos una cosa. Cada uno que tenga problemas con los comandos en su stata, elimine, borre esa descarga y me envía un correíto al institucional hoy día mismo. Y hoy día mismo me voy a preocupar por enviarle a cada uno de ustedes el link del drive de los 3 softwares. Lo van a descargar, lo abren y corran los comandos, todos los que hemos hecho en clase, y vean si tienen algún problema. Los histograms, los ransoms o los que tengan problemas. Si corre muy bien, quédense con la versión que tienen, que la van a descargar. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. De acuerdo, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces, esta es una forma de identificar, ¿no es cierto? Ahora, yo también puedo crear una salida de stata en la que yo genere los resultados. Y el comando es tabstat, se llama, ¿ya? Tabstat read, que es la variable, le pongo una coma y le pongo S y abro un paréntesis. ¿Qué quiere decir este comando? Yo le digo a stata, hazme una tabla de estadísticas de la variable read y las estadísticas, porque este S es de statistics, le pongo, abro el paréntesis y le pongo, yo quiero la media, en inglés es mean. La mediana, median. El percentil 10. El percentil 25. El percentil 75. La desviación estándar, standard deviation. Le cierro el paréntesis y le doy enter. Y me calcula lo que yo le pido de la variable que yo quiero. El comando tabstat. ¿Ya? Y esto es más bonito porque yo puedo especificar lo que yo quiero comparar. Y si lo quiero comparar en dos grupos, le pongo ¿no es cierto? No sé si funciona. Ajá, ahí está. Y me compara bonito porque yo lo puedo ver uno pegadito al lado del otro. La mediana juntos, ahí está. El percentil, perdón, la mediana, el percentil 10, 25, 75, media, mediana y la desviación estándar. Juntos. Doctor, ¿puede repetir el último comando, por favor? Claro. El comando es tabstat. El comando tabstat quiere decir a stata le dices que te haga una tabla de estadísticas, tabstat. Luego viene la variable numérica que a ti te interesa. En este caso yo estoy haciéndolo con el puntaje de lectura, de score de lectura. Le pongo coma para las opciones. Y en tabstat es obligatorio poner la opción S. La opción S quiere decir que tú especificas qué medida, sea de tendencia central o de dispersión, es la que tú quieres que te ponga, que te calcule stata. Hagámoslo nuevamente. Yo le pongo tabstat. Pongámosles otro, el de matemática.
¿ya? Math. Le pongo coma, le pongo S, que es la estadística que yo quiero, pero yo no quiero mediana, yo no quiero media, yo quiero mediana nomás. ¿Ya? Además, el intervalo intercuartílico, que es el percentil 25 y el percentil 75. La desviación estándar, para esas son la mediana y los percentiles son medidas de posición y esta es una medida de dispersión. ¿Ya? ¿Qué otra podemos calcular? Y lo cierro el paréntesis, ¿no? Digamos esas 4 nomás. Cierro el paréntesis y además yo quiero que esos estadísticos que me va a calcular de la variable matemática, yo quiero que me la separe, no en uno solo, no del total, sino que la separe, por decir, en tipo de colegio, esta variable, type of school, es SCHTYP. Entonces le pongo by, que es la opción para que separen grupos, y le agrego la variable que yo quiero que la separe. School type, el tipo de colegio. ¿No es cierto? Y le doy enter. Y Stata inmediatamente calcula mediana, percentil 25-75 y desviación estándar, pero para colegios públicos y colegios privados. Y yo los comparo. Miren, los del colegio privado tienen una mediana de nota de matemática un poquito mayor. Y así lo puedo hacer, no para colegio, sino para sexo. También. ¿No? O yo lo puedo hacer para raza. Solo le cambio el female, ¿no? Race. ¿No? Está el Asian, African American. Esta es obviamente, esto es una base de Estados Unidos, ¿no? No es de acá. ¿No? Acá no hay razas puras, acá el que no tiene inga tiene de mandinga, todo es un mestizaje espectacular. En Estados Unidos sí hay hispanos, hay asiáticos, hay afroamericanos y gringos, ¿no es cierto? Y blancos. Y puedes comparar. Tú dices, en matemática, ¿quiénes están punteando la lista? Obviamente, ¿no? Los asiáticos. Luego le siguen los blancos, luego los afroamericanos y los hispanos. ¿De acuerdo? Y miren, algo interesante que ustedes se pueden fijar es que las desviaciones estándar en esta comparación de razas son bien diferentes. Miren, la dispersión de datos entre los asiáticos es 10 por la desviación estándar, mientras que en los hispanos y los afroamericanos es 6, por ahí los gringos también están en 9 punto tanto. Va la pregunta del millón, estimados alumnos. ¿Cuál sería la prueba estadística que permita comparar los promedios de notas de matemática entre los tipos de raza? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la prueba estadística que permite comparar promedios o medias entre más de 2 grupos de comparación? Lo vimos la clase anterior, o la clase que vimos, pruebas de hipótesis. Si la prueba de TD-Student compara promedios entre 2 grupos, ¿cuál sería la prueba que compara entre más de 2 grupos? O sea, 3, 4 grupos. Si queremos comparar medias. ¿Chi cuadrado? Chi cuadrado es una prueba estadística que permite hacer comparaciones para... ANOVA. ¿ANOVA? Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Quién fue? Aquí, doctor. Ahí está Angie. Bien ahí. Muy bien.
ANOVA, exactamente. Entonces, el comando para ANOVA sería one way, ¿se acuerdan? One way. One way es porque hay ANOVA de una vía, que es esta, pero también hay ANOVA de dos vías, sería two way ANOVA. Pero esa es otra historia. One way, luego ponemos math race. Y en nuestra ANOVA, vean ustedes, ¿cuál es lo que nos interesaba interpretar, recuerdan? Esto no nos interesa porque son los procedimientos matemáticos que nos llevan al cálculo del estadístico de prueba, que es la suma de cuadrados, los grados de libertad y la media o el promedio de los cuadrados, de los errores, de las diferencias. Pero esto no nos interesa porque es algo que no necesariamente necesitamos saber ahora. Claro, los que quieran hacer un estudio más profundo y quieran dedicarse a hacer modelos más complejos en investigación, ya necesitamos ver con mucho más profundidad esto porque esta es la base de los modelos que vamos a ver después. Pero lo que vamos a interpretar, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Es esto de acá. Es el valor P de la prueba F. Y todo, acostúmbrense siempre ustedes a preguntar, doctor, de esa prueba, ¿cuál es su hipótesis nula? Porque en función de eso vamos a interpretar. La prueba de ANOVA, su hipótesis nula es todos los grupos de comparación tienen medias iguales o similares. Quiere decir que no hay diferencia estadísticamente entre los grupos de comparación. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de comparación. Esa es la hipótesis nula. Pero si tenemos un valor P así, que es mucho menor que 0.05, se rechaza esa hipótesis. Se rechaza la hipótesis de que las medias de estos grupos de comparación, estas medianas por si acaso, ¿no?, de estos grupos de comparación son estadísticamente similares. O sea que por lo menos uno de estos grupos es diferente al resto. Ese es el detalle. La prueba de ANOVA nos dice que por lo menos uno es diferente. Nosotros podemos advertirlo, ¿no? Si calculamos, en lugar de median le agregamos mediana. Perdón, media, ¿no? Min. Si calculamos acá nos vamos a dar cuenta que los asiáticos y los tienen 57.2 y su media es muchísimo mayor que los de los hispanos y los afroamericanos y también mayor a lo de los gringos. Pero, por ejemplo, la media de matemática, de puntaje matemática, ¿es significativamente mayor entre asiáticos y blancos? Sabemos que hay diferencia de 4 puntos, casi, ¿no? Casi 4 puntos. ¿Pero es significativa la diferencia? Eso no sabemos. El ANOVA nos dice solamente de que hay diferencias, pero no nos dice si son significativas o cuáles grupos. Para eso hay que hacer una prueba post-doc. Uno quiere hacer, por ejemplo, una prueba de comparación entre grupos. Lo que hacemos es repetir el comando, le ponemos una coma, ¿y cuál habíamos dicho que era? La prueba es de Bonferroni. Bonferroni. Prueba de Bonferroni.
Hay otras pruebas alternativas. Hay Tukey, hay Sheffi, hay otras. Pero esta Bonferroni también es útil, ¿no? Le damos Enter y miren, primero nos calcula el one way, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que dice que es estadística significativa. Pero luego nos hace las comparaciones. Y acá vemos, asiáticos con hispanos, la diferencia es significativa, pues monstruosa, ¿no? Ya lo habíamos visto, entre asiáticos e hispanos. Entre hispanos y afroamericanos, acá no hay diferencias. Ambos tienen promedios bajos. Entre hispanos y blancos, sí hay diferencias. Y bastantes. Entre blancos y asiáticos no hay diferencias. Esa diferencia que habíamos visto de casi 4 puntos, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y obviamente entre blancos y afroamericanos sí hay. Pero ahí está. Acá nos da, estos numeritos que están abajo son los valores P de la comparación. Y la comparación acá es menor de 0.05 si hay diferencias. Menor de 0.05 si hay diferencias. Menor de 0.05 si hay diferencias. Y menor de 0.05 si hay diferencias. Y las diferencias son la intersección de estas dos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Hagamos la misma comparación de razas con ANOVA. Sin la Bonferroni, pero ya no para, perdón, ya no para matemática, sino para lectura. ¿Ya? Para lectura. También hay diferencias, ¿no? Para saber cuáles grupos son diferentes, le agregamos, como les dije, Bonferroni. Y ahí está. Entre hispanos y asiáticos, igual. Entre hispanos y afroamericanos, no hay diferencias. Pero entre blancos y hispanos sí hay. Y entre blancos y afroamericanos también. Entre blancos y asiáticos tampoco, no hay acá, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es como la forma como se hacen las comparaciones. Sigamos haciendo la comparación entre razas y ciencia, por ejemplo. Igual, ¿no? Sí hay. Y ahí podemos hacer comparaciones para varios de estos tipos. O para ciencias sociales, ¿no? Que también dice que hay diferencias, pero es apenas estadísticamente significativa las diferencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos viendo o recapitulando cómo se utiliza la prueba de análisis de la varianza o prueba de ANOVA. Como les reitero, la prueba, perdón, el valor P de este valor P nos permite rechazar, como es en este caso o como es en este caso, la hipótesis nula que todos los grupos, no hay diferencias estadísticamente entre todos los grupos. Pero si tenemos un valor P así, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como que no existen, perdón, que por lo menos uno de los grupos de comparación es diferente. Luego ustedes van a decir, sí, esto nos dice que por lo menos un grupo es diferente, pero no cuál grupo. Para saberlo, hacemos la prueba postdoc, que es Bonferroni, y viene a ser una
una opción después de todo el comando. Repiten el comando, le ponen coma, le dan Bonferroni y listo. Y ahí les dan las comparaciones de los grupos. Los valores de P menor de 0.05, esos son significativos. Acá hay un significativo. Este no es, porque es 0.4. Y 0.4 es mucho mayor que 0.05. Es mucho mayor. Acá, este valor es menor, porque acá le han puesto hasta el 0, porque probablemente el 1 esté después de un par de ceros más, o un 0 más, ¿no? Y como no hay espacio, le ponen 0,0. Entonces, esto es menor que 0.05, por lo tanto, hay diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje de ciencias, entre blancos y hispanos. Igual, entre afroamericanos y blancos, y entre asiáticos y afroamericanos. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? No, doctor, sí es entendible. La cosa es que podamos luego, con el archivo que nos va a mandar, poder comprobarlo. No se preocupen, no se preocupen. Lo van a tener, no se estresen. Hoy día voy a deponer todo el trabajo que tengo en el ministerio para enviarles uno por uno los links del Drive y por favor compruébenlo y si tienen algún problema me avisan, ¿ya? La idea es que no se pierdan y que puedan avanzar con sus estudios. Muy bien. Doctor, en vez Sí. también lo de las clases, que hasta ahorita no las suben. Créanme, yo le he pasado al delegado los PowerPoints de lo de confiabilidad. Las dos clases de validez de PPT se las he pasado en PDFs para que los distribuya directamente. Pero lo de subir las clases ya no está en mis manos, pero yo estoy seguro que el doctor Chen lo está haciendo, y supongo yo que deben estar full con el manejo de tantos cursos, y confío en que lo haga durante estos días. Por favor, no se estresen. Probablemente lo haga en estos días y en consecuencia ya tengan tiempo ustedes para revisar y realizar sus ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio más. Alguien está escribiendo en el chat. A ver. No lo tengo ahorita. A ver. Sí, a ver. ¿Por qué no puedo acceder al chat? Doctor, lo que le dicen por el chat es que tal vez el doctor Chen sí suba las clases estos días, pero el parcial es el lunes. ¿Así les han informado? Sí, doctor. Sí, El el Sí, parcial doctor, es el el lunes. lunes a las 3 de la tarde, si no me consta equivoco. 20 preguntas. A ver, Día que viene. voy a llamarlo después de la clase al doctor Chen para consultarle y ver si podemos hacer algo. De otra forma, no se preocupen. Como les digo, si ustedes revisan los videos, la clase no son preguntas Hay teóricas, videos. por si acaso. Doctor, una consulta. ¿Y Sí. el examen entonces definitivamente es el lunes? ¿O Claro. falta una? Yo me acabo de enterar, muchachos, ustedes me acaban de decir. No te podría decir si definitivamente es el lunes o no, pero déjame consultarlo. ¿No? Doctor, también pase el tubo para ir viendo y afianzarnos para resolver el examen. Pero el DU lo estamos creando clase a clase, los DUs.
Claro, pero No, ya, ahorita se los paso, ¿cuál va a ser en sí el do que vamos a utilizar? Porque serían 2 do's, abrirlos al mismo instante para resolver el examen y en media hora Sí, nada más. pero estimado, o sea, la idea es de que tú sepas qué comandos usas. O sea, y yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Del do file utiliza el de acá. No, tampoco, pues. O sea, Ah, claro, doctor. yo les paso el do, pero ustedes busquen, pe, porque se supone que tienen que saber cuál comando van a usar, ¿no? O sea, Eso sí, eso sí. ¿ya? Doctor, Ahora, hagamos y un ejercicio más antes de terminar, porque falta un contenido más, ¿ya? Vamos a hacerlo por los puntajes, vamos a compararlos por nivel socioeconómico. Y vamos a empezar con el de lectura. Igual, si son 3 grupos, los comparamos con ¿qué prueba estadística? ¿Con TestStudent o ANOVA? ANOVA. ANOVA. Perfecto, entonces le ponemos one way, le ponemos la variable numérica, que es read, y la variable categórica, que es nivel socioeconómico. ¿Vamos? Y ahí tenemos más. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos una coma para ver Bonferroni y ya nos hace la comparación. Entonces, ¿ustedes cómo concluyen? La conclusión sería, según la prueba de ANOVA, existen diferencias estadísticamente significativas entre por lo menos un grupo del nivel socioeconómico para la variable de comprensión de lectura. Y con la prueba post-doc de Bonferroni, los grupos con diferencias estadísticamente significativas son, o sea, la interpretación correcta sería el puntaje de lectura comparado entre los estudiantes de clase alta con los de clase baja, tiene diferencias estadísticamente significativas, y los de clase alta con los de clase media. Entre los de clase media y baja no hay diferencias estadísticamente significativas en el puntaje de lectura, comprensión de lectura. ¿Listo? Ahí están todas las conclusiones que podemos sacar. Y eso vale al paper, eso vale a la investigación, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir, identificaron diferencias estadísticamente significativas en el puntaje de comprensión de lectura entre los estudiantes de clase alta versus el resto de las dos clases, ¿no? Versus los de baja y los de media. Nada más. Esa sería la conclusión positiva, ¿no? Y eso es súper útil, porque eso es lo que van a utilizar ustedes en sus estudios. Para matemática, para ciencias, y para ciencias sociales, ¿no? Ahora, yo les digo, si ustedes al hacer el cálculo de esto, ¿ya? Ustedes al hacer el cálculo de esto, tienen un valor P, este valor P, menor de 0.05. Imagínense que al calcular el one way de puntaje o score en ciencias sociales por los grupos de estatus socioeconómico y el test de Bartlett es menor de 0.05, eso quiere decir que las varianzas, porque es un test para igualdad de varianzas, que las varianzas entre los 3 grupos de comparación no son similares, o sea, hay diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de los grupos. Esto hace de que tu one way no pueda utilizarse. Y va a pasar, ¿eh? Va a pasar que ustedes estén haciendo sus cálculos y por ahí sale un P menos de 0.05 y dice, entonces no sirve, no se puede utilizar one way. ¿Cuál sería la prueba alternativa? One way ANOVA es una prueba paramétrica. El análogo paramétrico, perdón, el análogo no paramétrico de ANOVA es la prueba de Kruskal-Wallis. El nombre es Kruskal-Wallis, ¿no? Pero el comando en Stata es K-Wallis, por Kruskal-Wallis. Y luego ponemos el comando
perdón, el nombre de la variable, SOX. ¿No? Le ponemos una coma, le ponemos by estado socioeconómico y nos calcula una prueba no paramétrica y acá tenemos el valor P. Listo. Y eso quiere decir que sí hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Podría repetir esa última parte? Claro que sí, con todo gusto. La prueba de ANOVA, para utilizar una prueba de ANOVA, un supuesto teórico de la prueba de ANOVA es de que existan, o sea, que los grupos de comparación tengan varianzas iguales para poder comparar. La distribución de las varianzas deben ser similares, por lo menos. ¿Ya? Entonces, si tenemos una prueba de esta de acá, no la prueba F que nos interesa para interpretar si hay diferencias entre grupos, sino el test de igualdad de varianzas, este de abajo. Si tenemos un test significativo, o sea, si es un valor P menor de 0.05, debemos utilizar esta alternativa. ¿Ya? Esta alternativa. Doctor, una consulta. En caso no me salga el comando Kawalis, o el último que ha mencionado, Ajá. ¿qué puedo hacer? La respuesta es utilizar otro software. Ese es lamentablemente es eso. El problema es de que, como les dije, como son software portables, cada vez que se descargan probablemente se pierden algunos documentos del software que tienen que ver con el análisis o la programación misma del software y se alteran algunos comandos, se pierden algunos. Y eso hace que genere problemas, ¿no? Pero como les digo, yo tengo este portable hace mucho tiempo y corre muy bien en todo. O sea, y yo no hago este tipo de análisis solamente, sino utilizo para hacer modelos de regresión complejos, análisis de series de tiempo, modelos de suavizamiento exponencial, Holtz-Wickers, un montón de cosas. Y me responde muy bien. El tema es que, como les digo, voy a pasarles otras alternativas, ustedes lo van descargando y van probando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Doctor, ¿y qué conclusiones se puede sacar del el último comando? El último comando es lo mismo que al usar ANOVA, es lo mismo. El valor P te dice que por lo menos uno de los grupos son diferentes. Tú me preguntas, ¿y cómo hago para comparar entre los grupos? Yo puedo correr el mismo de acá y le pongo Bonferroni y me doy cuenta de cuál es la diferencia entre grupos, ¿no? Y puedo sacar las mismas conclusiones. El tema es que cuando, a ver, se usa Kruskal-Wallis cuando por lo general tienes pocos sujetos en los grupos de comparación. Las pruebas no paramétricas, como les he mencionado, se utilizan cuando tienes muestras muy pequeñas y además la distribución de las variables numéricas son sesgadas, muy sesgadas. Dicho de una forma simple, si estás haciendo un experimento y comparas no dos grupos de ratas, sino 3 grupos de ratas, y con 8 ratitas en cada grupo, no vas a utilizar una ANOVA, ¿no? Ahí tienes que utilizar un Kruskal-Wallis. Y cuando te salga el resultado, uno ve cuál es la diferencia global, te dice por lo menos 1, y tú numéricamente puedes identificar la comparación entre las medianas. Haces un stat y pones las medianas de los grupos y dices, ah, la diferencia es en esta, ¿no? por el valor absoluto de la mediana, y eso es suficiente, ¿no?
A ver, voy a hacerte un ejemplo, ¿ya? Supongamos que al hacer esto, ¿ya? Dices, acá es estoy haciendo un ANOVA para ver la comparación de los puntajes de matemática entre los niveles socioeconómicos. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces dices, sí es estadísticamente, hay un grupo de diferencias, sí. O probablemente esto te salga un 0.5 o 0.0, perdón, 0.05, 1, 2 o 0.04, 9, por ahí, ¿no? Entonces ahí DU es marginal y acá te sale 0.001. Dices, bueno, acá hay un problema, no hay varianzas iguales. Entonces, no puedo usar ANOVA. Voy a usar Kruskal-Wallis. Pones K-Wallis, math, que es la variable, le pones coma by y SS, ¿cierto? Listo. Entonces dices, excelente. Sí es significativo. Sí hay diferencias. ¿Cómo veo cuál es? Pongo tab math, que es la variable numérica, le pones coma, S dijimos, y como Kruskal-Wallis no utiliza medias, sino medianas, le pones median, SD, para completar, no, te cierras, y le pones by SS, ¿no es cierto? Le das Enter y ahí dices, yo, según mi Kruskal-Wallis, sí hay diferencias. ¿Cuál es? Este con este y este con este. Porque en la prueba de Kruskal-Wallis nos dice que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los grupos. O simplemente utilizas Kruskal-Wallis y dices que sí existen diferencias, ¿no? ¿Preguntas? Y como vamos terminando, luego lo que tenemos que hacer en todas las clases que vamos a seguir, porque la próxima clase continuamos con modelos, más modelos estadísticos de análisis y sobre todo de interpretación, le damos log close, cerramos el archivo de bitácora y con eso ya guardamos todo nuestro archivo LOG. Y finalmente abrimos un archivo DO y copiamos esto de acá. Ojo que acá hemos repetido un montón de veces los control C. Le damos acá control V. Eso está mal. Y lo guardamos. Guarda el como. Y acá ponemos no paramétricos. Doctor, ¿puede repetir eso, por favor? A ver, no lo grabo entonces. Listo. Entonces, para guardar un archivo DO, ¿ya? Yo les dije, la clase pasada recuerdan que utilizamos a ver, igual se le va, chicos. Habíamos dicho que para guardar un archivo DO, luego que terminamos el análisis, cuando no hemos trabajado de frente directamente con el DO, o el DO, abrimos el archivo DO acá, ¿no es cierto? En el icono de acá,
y nos sale esta ventana, ¿no? Entonces, queremos guardar todos estos comandos, porque acá están todos los comandos que hemos ejecutado en la ventana de comandos durante toda la clase. Hacemos clic en el primero que queremos guardar, o en el primero si quieren log using, y seleccionamos con Shift y las teclas direccionales, Control C, y simplemente Control V. Este de acá en rojo quiere decir que hubo un error porque escribí mal en la variable, era SOCST, y yo le escribí SCO. Entonces lo busco, por eso lo he borrado. Este de acá es el que estaba mal, para que no quede el que está mal. Y listo. Ya están todos los comandos que yo he ejecutado. Y por ahí me piden de otra variable, me dan otra base de datos y me dicen, haz una tabla con estadísticas de media, mediana, percentiles. Yo me acuerdo, este lo hicimos acá. StabStat, sí, StabStat, pero ojo, el nombre de la variable tengo que cambiarlo porque es el nombre de la variable que viene en la nueva base. Por decir, yo quiero, háganme una tabla de media, mediana y percentiles de la variable edad de la base para el examen. Y la variable se llama edad, la que yo quiero, yo les estoy pidiendo. Ustedes copian esto de acá o simplemente lo cambian y le ponen acá edad y lo corren. Seleccionan y lo corren. ¡Tac! Y listo, ya está. ¿Listo? Para el examen. Y en este caso, en este de acá, simplemente le dan guardar, guardan, y le va a poner, le va a pedir el nombre, yo le voy a poner no paramétricos. Y ya está. Para no paramétricos, ya está, punto deo, ya está guardado. Todo tienen guardado. Entonces yo ahorita les paso por el chat, voy a